permitir presentarles. Yo soy Roberto Hernández, soy parte del equipo de UNESCO y nos interesa mucho siempre estar apoyando este tipo de iniciativas porque consideramos que el día de hoy las tecnologías, el uso de inteligencia artificial es una discusión social porque nos están impactando a todas las edades, a todos los sectores, a todas las áreas. Entonces es necesario libros como este para poder también empezar a llevar esta discusión con las infancias y las juventudes. Entonces es un honor para nosotros estar albergando aquí la presentación de este libro. Y bueno, voy a presentar primero a la autora, Alina Ornelas, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Leona de corazón, claro. Maestra en Cooperación Legal Internacional por la Universidad Libre de Bruselas, experta en clasificación de información, archivos, protección de datos, privacidad y gobernanza de Internet. Durante 8 años y medio fue jefa de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas en México, Centroamérica y el Caribe en Google, y anteriormente se desempeñó durante 12 años en el sector público en México y Europa, de los cuales 9 trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, como directora general de clasificación y datos personales y posteriormente como directora general de autorregulación en materia de protección de datos personales. Es miembro del Comité Consultivo de NIC México y de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Formó parte de la Advisory Board de México Institute de la Fundación Woodrow Wilson en Washington, D.C., del Future of Privacy Forum, junto con expertos en privacidad en Internet, y presidió durante 8 años la Comisión de Economía Digital de la Cámara Internacional de Comercio México. Fue profesora investigadora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas ACECIDE, donde se especializó en temas relacionados con derecho y nuevas tecnologías, así como profesora en diplomados en la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y el ITAM en México. Desde 2009 formó parte del equipo redactor del Memorándum de Montevideo relativo a la protección de datos personales en redes sociales de niñas, niños y adolescentes. Un aplauso para Lina. Y bueno, también para presentar y para poder dialogar sobre este libro, contamos con la presencia de la doctora Elena Estavillo, quien dirige y es fundadora de Centro I para la Sociedad del Futuro, un think tank que trabaja por un futuro tecnológico, ético, responsable e inclusivo desde que fue comisionada en IFT. El regulador de telecomunicaciones y medios electrónicos en México se involucró en las consecuencias éticas de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, contribuyó a la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial y es miembro del Consejo Directivo de Women for Ethical Artificial Intelligence, plataforma creada por la UNESCO. Como integrante del grupo experto de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, asesoró sobre vías para impulsar la innovación, el cambio tecnológico y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Segundo lugar como mujer en Inteligencia Artificial del año 2013 en Norteamérica, otorgado por Women in AI. Fue nombrada Gender Trendsetter en 2022 a 2023 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también es vicepresidenta del Foro Internacional de Mujeres, capítulo México, y cofundadora y consejera de Conectadas, red de mujeres líderes en el ecosistema digital. Ali Fellow 2023 de Harvard y con una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, maestría en Economía, Matemática y doctorado en Economía de la Universidad de París, con un certificado ejecutivo en Administración y Liderazgo del MIT. Un honor tener a la doctora Elena Estavillo. Y también tenemos a Edgardo Martínez, quien es socio de Videre, una firma de abogacía digital dedicada al diseño de soluciones innovadoras con amplio conocimiento en consultoría internacional en Iberoamérica, asesor senior de Centro I para la Sociedad del Futuro y docente en el Máster del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y de la Agencia Española de Protección de Datos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, desde UNESCO también reconocemos la importancia de estar abordando todas estas problemáticas que se van presentando con cómo van surgiendo nuevas tecnologías,
y que luego pues no tenemos las respuestas para todos los avances que se van dando en tecnología. Y bueno, creo que es clave tener libros y también esfuerzos como los que está haciendo Lina, que se hizo en coedición con Centro I y con la editorial Tirano Blanche. Y bueno, para ello, el prólogo de este libro está hecho por Gabriela Ramos, la directora adjunta del sector de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, no pudo acudir el día de hoy, pero nos envió un video, el cual vamos a escuchar a continuación. Muy buenos días a todas las personas quienes nos acompañan. Es muy grato para mí estar el día de hoy a través de este mensaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una feria a la que yo he asistido en muchas ocasiones, porque es el evento anual más importante de su tipo en el mundo de habla hispana. Me alegra que se esté presentando este libro en el stand de Naciones Unidas México junto con grandes amigos y aliados. Y en esta era digital vivimos un momento en que las oportunidades de innovación, desarrollo y conexión global conviven con desafíos significativos, especialmente para las niñas, niños y adolescentes. Este grupo, al que llamamos nativos digitales, interactúa con la tecnología desde edades tempranas y forma parte integral de sus vidas. Pero la pregunta es si estamos realmente protegiéndoles de los riesgos que esto conlleva. Analizar el impacto que las tecnologías tienen en este grupo etario debe abarcar las ventajas como el acceso al conocimiento, la conexión y la creatividad, así como los riesgos relacionados con su privacidad, el consentimiento, la salud mental y el desarrollo social. Hoy enfrentamos lo que se ha llamado como epidemia de salud mental juvenil, vinculada en parte al uso intensivo de las redes sociales y a las plataformas digitales, lo que ha llevado a países en Europa a legislar al respecto, o algunos otros como Australia a prohibir la utilización de los teléfonos celulares a los chicos menores de 14 años. Y esto también se está discutiendo en el Reino Unido. Y desde la UNESCO hemos trabajado a través de nuestra recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial para proteger a las personas más jóvenes. Nos preocupan cuestiones como la adicción algorítmica, el refuerzo de los estereotipos de género, la afectación en su salud mental y física, y sobre todo en un momento en donde el cerebro se encuentra desarrollándose. Sabemos que el uso de las tecnologías seguirá en aumento y será a las niñas, a los niños y a los adolescentes a quienes afecte más, con consecuencias de los nuevos descubrimientos tecnológicos, incluyendo la neurotecnología y el impacto ambiental de las mismas, por poner un ejemplo. Durante la pandemia de COVID-19, nuestro programa de jóvenes como investigadores, Youth as Researchers, como le llamamos, reveló que una de las mayores dificultades fue crear interacciones digitales saludables para niñas, niños y adolescentes. Este desafío persiste y debemos responder con urgencia al compromiso. Para lograrlo, es fundamental que los diferentes actores asuman una responsabilidad compartida y que realmente estemos evaluando cuáles son los impactos y cómo el interés de las plataformas de tener más conexiones puede crear estas adicciones tóxicas. Necesitamos diseñar tecnologías que promuevan el bienestar físico, mental y social. Además de garantizar que los niños, niñas y adolescentes comprendan sus derechos digitales, se debe incluir esto en la privacidad y en el consentimiento informado. Y por supuesto, desde la UNESCO celebramos las iniciativas que iluminan este camino. Obras como la de Lina Ornelas, nuestra buena amiga, innova al analizar la legislación mexicana relacionada con el diseño de la tecnología y el impacto que tienen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este libro es una herramienta imprescindible porque nos ofrece el conocimiento y las reflexiones necesarias sobre si estamos construyendo una sociedad de información más humanista y si estamos protegiendo a los más vulnerables. Y sobre todo, las niñas, los niños y los adolescentes. Este trabajo nos ayuda a comprender mejor los desafíos, clarificar dudas y, lo más importante, pasar a la acción. Desde un esfuerzo conjunto, hagamos que la tecnología sea una aliada en la construcción de un mundo mejor para todos y todas y sobre todo para nuestros niños y niñas.
Muchísimas gracias. La verdad es que desde el sector de Ciencias Sociales Humanas de UNESCO nos sentimos muy afortunados de poder acompañar. Y bueno, tenemos varias herramientas que les compartir a lo largo del igual, lo cual también hemos estado trabajando sobre todo con Elena, con Centro I, enfocados también en la ética de la inteligencia artificial. Y este libro viene a abonar mucho la discusión que ya se tiene desde ese tiempo y que bueno, de alguna manera se ha estado intensificando en los últimos años en México. Y posteriormente aquí va a estar, después de la charla, va a estar a la venta el libro, que es coedición de Centro I y de la editorial Tirando Blanche. Y bueno, vamos a tener a la autora firmando los libros aquí a un ladito para que se esperen y ahí puedan tener la firma y la foto. Y bueno, a continuación vamos a tener las reflexiones y los comentarios de la doctora Elena Estavillo, las cuales nos serán de gran valor para conocer y adentrarnos en este libro. Entonces, le cedo la palabra a Elena. Muchas gracias. Me da un enorme gusto ver este stand repleto y con tanto interés y con tanto cariño. A ver, y desde Centro I también darles la bienvenida y compartirles la felicidad que tenemos el día de hoy de estar presentando este libro por muchas razones. Una, porque inaugura nuestra línea editorial, es la primera obra en coedición de Centro I, pero además porque la autora es Lina Ornelas, una reconocida experta en los temas de privacidad, de protección de datos y parte de Centro I. También por la admiración y el cariño que le tengo a Lina y bueno, también la parte humana de lo que nos une, yo creo que eso también suma. Y bueno, pues bienvenidos todos. Centro I, como ya comentaron, es un think tank, es un laboratorio de ideas donde trabajamos por tener un futuro y una sociedad donde la tecnología nos ayude a vivir mejor, ¿no? En paz, con armonía, con derechos para todas y todos. Y por eso es tan importante inaugurar esta línea. No es nada más la línea editorial, sino una acción encaminada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. En esta primera obra enfocado en el tema del consentimiento, pero vendrán muchos enfoques más porque es muy importante que estemos preocupados por la protección de los derechos de las infancias. No se trata de adultos pequeños, son personas con sus propias necesidades, perspectivas, intereses. Y cuando decimos que la tecnología debe estar centrada en las personas, también nos referimos a eso. Tiene también que tener su espacio centrado en las niñas, los niños y adolescentes. Esta es una conjunción, el espacio de los datos personales, las niñas, niños y adolescentes, que abre un debate y la necesidad de una reflexión sobre la forma en que el interés superior de los menores debería moldear en un proceso evolutivo permanente las reglas tradicionales del derecho en general para la convivencia de las niñas, niños y adolescentes con este mundo que les rodea. Y esta circunstancia reviste de un valor incalculable para todo análisis que deba ser serio, comenzando por hacer conciencia de la preeminente responsabilidad que tenemos para velar por el bienestar de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derecho, además de percatarnos de su peso específico en el presente y en el futuro de las sociedades. Esta no es una tarea sencilla, porque nos encontramos inmersos en un mundo digital y tecnológico donde las niñas, los niños y los adolescentes son el grupo de la población más expuesto a las tecnologías digitales, con todo lo que conlleva, ¿no? Las usan, pero no las han diseñado, no han tenido su palabra escuchada en la formación de este ecosistema. Y ahí van con todo lo que implica sus posibilidades de desarrollo, de educación, de innovación, de inserción en la sociedad.
Y esto trae enormes retos y complejidades para proteger su privacidad y su seguridad al tiempo que van construyendo una agencia propia que los convierta en personas adultas autónomas. Esta obra pone en relieve un fenómeno social que debería ser de primer orden para las familias, para las sociedades, para los gobiernos, y es la salud y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes cuando interactúan con la tecnología que ahora es prácticamente todo el tiempo. Y resulta especialmente atractiva esta obra porque es capaz de identificar esta problemática puntual y además cuestionarse sobre las normas que regulan esa interacción, si están pensadas y diseñadas para ellos, y si es así, también se pregunta si las formas de abordar el tema es la más adecuada, si es eficaz y puede cumplir con sus objetivos, con una verdadera empatía y entendimiento de sus necesidades. Y aquí, pues, es importante agregar donde tengan voz y no nada más nos estamos pensando que somos los intérpretes, ¿no?, de esas necesidades. La obra de Lina Ornelas inicia su análisis enfocándose en el consentimiento desde su construcción general a nivel legal, incluso constitucional, y después se enfoca en cómo se refleja en la legislación de datos personales. Después nos comparte una visión panorámica del derecho comparado que es muy útil para entender qué se está haciendo en el mundo, donde incluye a los Estados Unidos de América, la Unión Europea, considerando su influencia también tan estrecha para México. Para completar esta visión comparada, presenta un mapa de la regulación del consentimiento, también en las leyes de datos de América Latina, donde se refiere incluso a algunos proyectos de modernización en todo el continente americano. Y un aspecto muy valioso de esta obra es su transversalidad, sin obviar que su construcción va haciendo un cálculo, obviamente, en torno al caso de México, pero sus reflexiones y sus conclusiones podrían ser aprovechadas para todos los países de Latinoamérica con los que compartimos tanto. La obra de Lina nos ofrece muy interesantes reflexiones y formula planteamientos valiosos para todos los actores involucrados en esta edificación constante del espacio donde las niñas, los niños y adolescentes puedan hacer realidad sus derechos al libre desarrollo, tanto físico como mental y social, para convertirse en ciudadanas, en ciudadanos, con plena autonomía y agencia en el ecosistema digital. Y si bien este estudio se enfoca principalmente en el consentimiento, también tiene la cualidad de mostrarnos otras diversas dimensiones que en su momento ameritarán un trabajo específico, por lo que también la obra nos abre muchas posibilidades para seguir abordando esta construcción. Y para cerrar, bueno, en Centro I creemos que solamente a través de estos esfuerzos deliberados, conscientes, focalizados, para proteger los derechos humanos, para cerrar brechas y resolver los grandes problemas de la humanidad, es como podremos lograr este futuro tecnológico que sirva para las personas. Generar inteligencia colectiva, socializar el conocimiento, son las acciones que forman parte de nuestra teoría del cambio. Y por ello nos llena de entusiasmo iniciar esta línea de publicaciones con esta obra tan poderosa. Lina, muchas gracias por este esfuerzo que además nos compartes muy generosamente y pues con nuestro objetivo común de crear estos espacios de desarrollo pleno y seguros para las niñas, los niños y los adolescentes. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ahora me gustaría que Edgardo Martínez nos comparta
desde una visión regional, sus reflexiones y pensamientos sobre los hallazgos de esta valiosa e interesante investigación plasmada en el libro. Así es que, adelante, Pedro. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, que me encanta que estén aquí. Está dirigido a ustedes y esperemos que podamos generar algo interesante, algo que les ayude. Este libro está escrito precisamente para niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo primero que quisiera hacer es agradecer mucho a Lina por esta invitación. Yo estoy encantado de participar aquí. Le tengo un enorme aprecio y admiración. La conozco afortunadamente hace mucho tiempo. Y yo quisiera empezar diciéndoles, aunque algunos de los que están aquí lo saben, pero de todos modos yo quiero dejar constancia de eso. Lina es parte de las personas, de las mujeres de este país, iniciadoras no solo del tema de protección de datos y de privacidad, que ahora vamos a ver por qué importa tanto eso, sino también de las iniciadoras en el tema de niñas, niños y adolescentes. Y lo hizo en México hace muchos años, 20 años o más, pero no solo para México. Hubo la fortuna de poder trabajar en la región, en el continente, en Iberoamérica, y eso ha permitido abrir una serie de puertas que nos permiten hablar sobre estos temas, posicionar estos temas y hacer que precisamente ustedes, los niños, tengan una voz. Creo que a veces no transmitimos las mejores voces desde la visión de los adultos, pero estamos construyendo para que sí sea eso que dice la doctora Estavillo, una voz que los refleje, una voz empática con sus pensamientos, con sus decisiones y con las cosas que están buscando. Entonces, Lina, yo quiero empezar diciendo que es un trabajo de muchos años que hoy se cristaliza en esta forma de un libro, de una publicación, que por una parte es esa gran concreción, pero también por otra parte es no el fin, no es la meta, es el inicio de un camino donde Lina ahora tendrá un foco, mucho trabajo, muchas horas por dedicar, porque vamos a ver cómo se necesita hacer un trabajo muy profundo hablando de niñas, niños y adolescentes en su interacción, en su convivencia con la tecnología. Lo segundo también que quiero decir es que, aunque parezca evidente, creo que tiene un altísimo valor ponerse a escribir de un tema que lo requiere nuestra sociedad. Y el que haya personas como Lina escribiendo sobre los niños, las niñas y los adolescentes, pero específicamente en la problemática que, aunque la tengamos enfrente, pareciera esconderse de nosotros, como esta circunstancia de una convivencia sin equilibrios y sin espacios seguros para que las infancias convivan, me parece de todo el valor. Lo tercero también en lo que quiero poner énfasis en la obra es que me encanta la forma en que, ya lo decía la doctora Estavillo, nos va dando un panorama de lo que ha hecho México, cómo ha evolucionado, pero después también cómo este tema ha funcionado en la región. Miren, algo que nos dejan las tecnologías desde que están aquí es que no es un tema de una familia, de un estado o de un país, es un asunto global. Y claro, no podemos cubrir al mundo entero, al menos intentamos hacer esfuerzos regionales, y en esa lógica me parece que también el ejercicio que nos plantea Lina nos ayuda muchísimo como región, con todas esas similitudes de las que podemos aprovecharnos para construirles un mundo mejor, no solo en la parte como de construcción de leyes, de regulación, sino en la vida cotidiana, que me parece que es lo más importante para nuestra infancia. Y sí, efectivamente, veo un gran valor en escribir un libro donde, déjenme usar la palabra, se problematiza. No sé si necesariamente la búsqueda de soluciones siempre sea el mejor camino, pero a mí me encanta cuando se logra poner el énfasis en donde debe estar, y en este caso con este libro y con el tema de las infancias, de la infancia, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, tenemos la mayor de las apuestas en el presente y la mejor de las apuestas en el futuro para que nuestras sociedades sean aquello que queremos. Tal vez no perfectas, pero sí aquellas que nos brinden las mejores condiciones para tener ese bien común que todos perseguimos al estar juntos en sociedad. Y efectivamente, decía Roberto, creo que el tema del abordaje regional de este libro es súper interesante.
yo les diría dos cosas: consentimiento y edad, que ahora Lina seguro que nos va a dar unas reflexiones profundas y que nos llevaremos a casa, pero yo quisiera abordar dos temas específicos. ¿Saben? Esto del consentimiento, que puede sonar algo muy de leyes, muy jurídico, algo abstracto y poco interesante, trasladémoslo a las decisiones que ustedes, como mujeres y hombres adultos, y que también los niños y las niñas hacen. ¿Saben lo que una decisión puede cambiar en sus vidas? ¿Saben lo que una decisión puede hacer y los efectos que puede producir, determinantes y para siempre, de lo que uno decida, y que la vida no vuelve a ser la misma después de eso? Pues las decisiones pasan por el consentimiento. Y el consentimiento es, si nosotros adultos, dicen que tomar decisiones es un arte, ¿no? Como adultos, ¿se pueden imaginar lo que es tomar una decisión para un niño en un contexto donde desde luego ellos van en una buena fe, en una inocencia, en un contexto diseñado y construido para adultos? Es más, a veces para aprovecharse de sus vulnerabilidades y causarles daño. ¿Saben lo que puede significar estar allí? ¿Saben lo que es estar en la cueva del lobo no sabiendo que uno está allí? Y las decisiones entonces se vuelven un factor determinante para nuestras vidas. Y una buena toma de decisiones tiene muchos factores alrededor, pero uno de ellos pasa por esta parte de consentir o no consentir, pero en una lógica de cómo logramos que ese consentimiento se dé de la mejor de las maneras, tal vez no perfecta, pero por lo menos sí la más segura para nuestros niñas y niñas. Los adolescentes también tienen un factor que jugar aquí, pero los adolescentes por lo menos ya juegan en un espacio de desarrollo y de madurez un poco mejor. Entonces, ahí en este tema del consentimiento me parece la clave, el corazón y la esencia de esta obra de Lina, que ahora lo que toca es saber transmitirlo, ¿no? Saber decir que esto importa mucho, que padres, madres, que todo el mundo, todos los adultos deberíamos estar preocupados por generar las mejores condiciones para que la vida de las niñas y niños sea mejor en este espacio de decisiones. Y por último, les decía que la edad también es un factor que está siendo muy importante, porque ahora de la edad depende el que en todos estos servicios digitales los niños puedan decidir de manera autónoma una serie de cosas. Podría haber cosas tan profundas como la salud, algún tema de libertad de expresión, pero también cosas tan cotidianas como cualquier servicio digital del que un niño o niña pueda disponer. Desde luego, adecuado a su edad. ¿Cuál es la edad adecuada? Bueno, eso yo no lo voy a responder porque creo que Lina tiene mejores respuestas. No me meteré en ese tema y nada, agradecer mucho por estar aquí y me encanta este espacio y que estén todas y todos acompañándonos este día y en este espacio de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Y hay dos cosas que me gustaría resaltar en este esfuerzo, en este libro. Uno es alejarnos de la visión adultocentrista en toda la discusión de la tecnología, que creo que es importante también como personas adultas también de repente bajar un poquito y decir, a ver, no solo el mundo está, ¿no? Y está padrísimo tener esto. Y la segunda, que ya lo mencionaba Edgardo, es la corresponsabilidad. Creo que es un trabajo entre personas adultas, niños, niñas y adolescentes, y que a partir de que ahora, ya que estamos aquí, ya adquirimos una responsabilidad, así es que qué bueno que vinieron. Y ahorita Lina nos va a contar un poco más acerca de, pues, a qué ya nos estamos comprometiendo por un mundo mejor, ¿no? Y el uso de la tecnología, sobre todo para las infancias y las juventudes. Entonces, ahora la maestra Lina, en su calidad de autora, nos presentará ese conjunto de consideraciones y construcciones que configuran su trabajo y que hoy se cristaliza en un foro como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, un aplauso para la autora. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a la UNESCO, a Gaby Ramos por habernos hecho el prólogo, por impulsar el trabajo del Centro I en estos temas tan importantes y de vanguardia, de verdad. Él es un experto en tecnologías disruptivas y inteligencia artificial y estábamos platicando qué podemos hacer después de este libro para bajarlo a algo más práctico para que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos. Y bueno, mi primer agradecimiento pues fue a la UNESCO, pero también, por supuesto, tengo que agradecer a mi mamá por la vida que me acompaña el día de hoy. Y este libro se lo dediqué a Victoria, mi hija que está estudiando la maestría ahora en Estonia.
porque ella me decía, mamá, tú tienes que volver a escribir. Hace 15 años del memorándum de Montevideo sobre la protección de niñas, niños y adolescentes en las redes sociales digitales, y en esa época las redes pues estaban incipientes y no había pasado lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Las afectaciones en la salud mental, en los desórdenes alimentarios, en la adicción tecnológica. También se lo dedico a mi esposo Javier, porque gracias a él pude en el sabático escribirlo con toda la calma, encontrar las fuentes, tener el tiempo para poder discutir con Edgardo. A él también se lo dedico, con las ideas brillantes que siempre tiene, y a Elena Estavillo por haberme invitado al Centro I, y ambas queremos una mejor sociedad para el futuro. Te admiro mucho, Elena, porque de verdad todo el trabajo del centro es impactante, y esta serie pues queremos que mueva la aguja en la región. Vamos a crear una revolución, les voy a explicar por qué. El Internet, como ustedes saben, es un hito para la humanidad. Solo Julio Verne pudo vaticinar un poco, porque Julio Verne, que nació en 1828, él vaticinó el viaje a la Luna, los submarinos, pero también videollamadas y redes de comunicaciones. Fíjense qué adelantado, viajes aéreos, energías renovables, etc. Pero a Julio Verne, si regresara otra vez aquí, sería un dardo al corazón para él ver que esas redes, esas videollamadas, ese contenido, desafortunadamente está causando mucho daño a un grupo tan vulnerable como lo es el de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el libro lo que busca en el fondo es traer a la mesa una discusión justamente sobre cómo vamos a hacer que el Internet sea permanentemente un espacio seguro para ellas. Y esto es así porque el Internet nos ayuda a entrar al mundo de la cultura, la educación, el trabajo, la salud, la innovación, el ocio, y tiene múltiples beneficios, pero hay que trabajar en los equilibrios para que el lado oscuro pues no sea tan grande ni cause tantas afectaciones. El libro también lo que hace es abordar pues la parte muy jurídica, pero como tenemos ahorita una audiencia que no quiero hablarles de la ley 85/93, que no se les va a grabar, un poco el mensaje es, el libro intenta hacer un viaje desde la Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989, cuando por primera vez se reconocieron sus derechos a la salud, a una vivienda digna, a su libre expresión de ideas, el acceso a la información. Pero han pasado muchos años y hubo una revolución, una disrupción tecnológica y una imparable espiral de innovación que creó cosas increíbles como plataformas para interactuar, de videos, de videojuegos, aplicaciones, y esto ha sido tan vertiginoso que es necesario que esos marcos jurídicos se vayan pues actualizando. Y el enfoque del libro es la protección de los datos personales. ¿Por qué escogimos ese tema que tiene que ver con la privacidad de las personas? Lo escogimos porque está demostrado que cuando uno puede decidir quién, cómo, cuándo y para qué usa su información personal, puede tener un libre desarrollo de su personalidad. Y lo que queremos es que niñas, niños y adolescentes tengan ese desarrollo de una forma sana, sobre todo salud mental. Y quiero resaltar algunos datos relevantes. Para haber hecho el tema con este sector de infancia, hay dos elementos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Y es, digamos, la razón de fondo por haber escrito sobre eso. Les voy a leer unos datos muy rápido, pero que son cuantitativos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2023, por cierto, que publicaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde Elena fue de las primeras comisionadas mujeres en formar parte del instituto, pues nos arroja estas cifras. El 83% de las niñas y niños utiliza el Internet. Imagínense, altísimo. 68% utiliza ya alguna red social. O sea, estamos hablando de antes de los 12 años. El 54% consume videojuegos. Y en ese universo, el 51% juega en línea, con chavos y chavas que no están en su casa. El 83% también consume videojuegos a través de su teléfono celular, el 82%. Y bueno,
De esto, casi el 40% está solo en su casa o sola, interactuando con el mundo. Hoy en día, eso de los lentes se complica. La información, toda la información que está aquí en la FIL, ustedes la pueden acceder a un clic. Toda la historia de la humanidad está a un clic de distancia. Pero también están los pederastas. También está la gente que quiere aprovechar las vulnerabilidades que su cerebro todavía en madurez tiene para causarles adicciones, etcétera, y vender más bienes y servicios. Quizá de una forma no intencionada se causa ese daño por la industria, pero estamos viendo que sí es una, digamos, epidemia muy fuerte y tenemos que actuar. Por eso todos los países están emitiendo regulación. Y el libro lo que intenta es decir, ¿es la vía de la protección de datos personales la mejor vía para que podamos decidir dos cosas? Una es, ¿cuál es la edad para que un adolescente pueda consentir de manera directa entrar al mercado de ocio, los servicios de la sociedad de la era de la información? Y por otro lado, que ese diseño de productos, por un lado para los menores de antes de la adolescencia o los adolescentes, sea seguro, es decir, la interfaz sea segura, que las personas que entran ahí no sean adultos, y esto implica un diseño de productos, es algo muy complejo. Si ustedes se ponen a pensar que, por ejemplo, en California es donde han nacido las grandes plataformas por las cuales nos comunicamos en el mundo y por las cuales ejercemos nuestra libertad de expresión, pues justo ahí también está surgiendo mucha regulación. Y lo que voy a hacer ahora es hacer este viaje a vuelo de pájaro para contarles todo lo que está pasando y qué piensan los europeos, cuál es la edad para que ustedes consientan y qué piensa Iberoamérica y el Caribe. Pero ¿saben qué? Queremos que se abra la discusión en México a través del Centro I, porque eso es un laboratorio de ideas, es un centro de pensamiento. Y queremos involucrarles a ustedes para que ustedes guíen esas discusiones y nos digan qué piensan. Australia acaba de emitir una ley para impedir hasta antes de los 16 años que niñas, niños y adolescentes tengan una red social. A mí me parece un poco extremista porque ustedes también tienen derecho a interactuar. De hecho, la adolescencia es la edad en la que no quieren vernos a los papás y a las mamás. Hasta se esconden cuando vamos a la escuela. Entonces, lo que quieren es hablar con sus amiguitas, con sus amiguitos y estar en contacto con ellos. Prohibírselos, yo creo, desde mi punto de vista, puede causar un efecto no intencionado y que incluso puede ser peor, porque van a buscar la forma de violentar o de no cumplir con esas normas, ¿no? Y hasta ahora, ¿saben cómo había sido la comprobación de la edad? Todos lo sabemos, ¿no? Si quieres abrir un correo electrónico, quieres entrar a una red social, ponías el año de nacimiento. Entonces los niños y niñas cuando querían tener su red social, pues nada más le bajaban 10, 15 años y ya podían acceder, ¿no? Entonces ahora la discusión global se está centrando en cuáles son esos mejores mecanismos para poder comprobar que hay un niño detrás. Y se puede. Ahora incluso la inteligencia artificial generativa nos puede permitir que a través de signos y señales se sepa que hay un niño. Sin embargo, esos signos y señales también pueden poner en riesgo su privacidad y su protección de datos. ¿Por qué? Porque dan a conocer su localización en tiempo real, o pueden dar a conocer otros datos de biométricos o de información que pueda dar a conocer quién está detrás de esa sesión, ¿no? De su dirección de internet. Entonces, pongo los lentes de nuevo. Muy rápido. Entonces el libro tiene como finalidad, como les dije, la ley en México. La ley de protección de datos en nuestro país, que también desafortunadamente estamos perdiendo a la autoridad. Acaba de aprobarse una reforma constitucional que desaparece al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Eduardo y yo fuimos fundadores de esa institución cuando se llamaba IFAI. Veremos en qué autoridad se recoge esta autoridad que ahora más que nunca se requiere, ¿no? Probablemente para el sector privado, sea en Profeco, no sabemos, pero existen normas vigentes hoy por hoy que aplican a la información de las personas en el sector público y las del sector privado. Entonces, pero no hay una edad en nuestra ley, lo que hace es referir al Código Civil. El Código Civil en México tiene 2 siglos, como ven, y ahí se dice que los menores de 18 años no son adultos, no es un adulto, pero no diferencia entre niños, niñas y adolescentes.
Entonces, creo que ya es momento de sentarnos a discutir, porque fíjense lo que está pasando en el mundo. Ahí va el viaje que les dije. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a ver. Gracias. Ay, qué lindo. Está muy bien eso, perdón, ¿eh? Bueno, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño también son 18 años, no diferenció, pero puso algunas materias muy interesantes. Primero hablaré, de la Constitución mexicana. La Constitución sí hace diferencias, porque en materia de justicia, por ejemplo, es aplicable a aquellos niños o niñas que les atribuyan una comisión o participación de delitos y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Los menores de 12 años, si cometen un delito, solamente pueden ser sujetos de asistencia social, pero no pueden ir a la cárcel. En materia de adolescentes, los mayores de 14 años, Daniel, por la comisión o participación de un delito, se pueden ir a internamiento, pero nada más como medida extrema y por un tiempo muy breve. En materia del trabajo, la Constitución dice que se puede autorizar la contratación de adolescentes a partir de los 15 años, o sea, un niño ya puede trabajar, con muchas condiciones, ¿no? Que no trabaje en la noche, que no sea insalubre el lugar a donde va. Y bueno, de más de 15 años y menos de 16, la jornada máxima es de 6 horas. También tenemos una regla general de los 18 años en la Constitución, pero ya vimos que puede estar modulada, ¿se fijan? Entonces sí hay excepciones a esa regla. Tienen que estar en una ley en sentido formal y material. Luego en México tenemos algo muy interesante que no todos los países tienen y muy relevante. Una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esta ley trae un consentimiento tripartita. Por ejemplo, en materia de adopción, se establece que para que pueda tener lugar, se tiene que consentir por la Procuraduría de Protección correspondiente, por el solicitante y en su caso por el adolescente sujeto a la adopción. Los niños no tienen pues ese poder de consentir porque todavía no está completa su capacidad, ¿no?, de entender. También esta ley general de niñas, niños y adolescentes habla de la difusión de entrevistas, donde hay una niña y la entrevistan en la televisión, etcétera. Pueden ellos decidir tomar la entrevista de manera directa sin necesidad de que sus padres consientan, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo su honra o su reputación. Y fíjense, acaba de haber un caso muy importante en España de la Agencia de Protección de Datos Personales de un influencer que hizo un video, entrevistó a unas niñas, ¿no?, y les preguntó sobre su vida sexual. Y las niñas, como era un influencer que les atraía muchísimo, empezaron a hablar de datos sensibles, datos que no debe conocer el mundo. ¿Y saben qué? El internet es viral y una vez que una información se sube es muy difícil retirarla, porque se reproduce, tú la bajas a tu dispositivo y esos efectos son terribles. Entonces la Agencia de Protección de Datos llevó hasta su extremo la aplicación de las normas y no puedes tú poner en riesgo así a una niña o un adolescente. La Ley Federal de Trabajo, ya muy rápido, no los voy a aburrir con leyes, como les dije, pero es importante para la discusión porque de esto va el libro. Como les dije, sí habilita que un segmento de la población a los 15 años trabaje. La Ley General de Salud, pues justamente cuando vienen los cambios físicos y ya un adolescente pudiera o un adolescente ser padre o madre, pues tienen derecho a información para planificar sus familias, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay una variedad de disposiciones en México que nos podrían permitir modular. Entonces se requiere que hagamos este cálculo y yo sugiero en el libro que se haga a través de la protección de datos personales, porque ese es el que potencia otros derechos. Y miren, lo vamos a ver porque en el derecho comparado así está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Como les comentaba, en California y en general en los estados de la Unión Americana, pues ha surgido muchísima innovación. El Internet ha avanzado gracias a que se ha creado una política pública al respecto. Pero por lo mismo se creó una ley que se llama COPPA, por sus siglas en inglés, que es una ley que regula la protección de la información de los niños, niñas y adolescentes hasta antes de los 13 años, se considera la edad en COPPA, para que ellos puedan tener acceso a servicios de la información y el conocimiento. Entonces, ya California se adelantó muchísimo, incluso antes que Europa, con su Reglamento General de Protección de Datos Personales.
En Europa existía una directiva, la 95 de la 46, que hablaba de estos temas de protección de datos, pero no abordó el tema de la edad hasta el reglamento. Pero antes California sí lo hizo. Y además, en Estados Unidos existe una autoridad que es la Comisión Federal de Comercio, que es muy interesante su rol porque es preventivo, se sienta con las plataformas, hablan de cuáles son los mejores mecanismos para comprobar la edad, emite guías. Ahora, por ejemplo, estábamos revisando una guía que todavía no se publica de la Comisión Federal de Comercio de cómo proteger a los niños de tecnologías inmersivas para evitar que esa información, pues, o más bien que les cause afectaciones a su salud. ¿Por qué? Porque ¿qué creen que hoy en día, con la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, se puede generar un avatar que cuando uno está en un videojuego sea un anuncio? Y ustedes no pueden distinguir entre su avatar y ese que le está a lo mejor poniendo una marca en su ropa, y ustedes subliminalmente van a querer comprar ese producto. No estamos en contra de que crezca el mercado, pero sí es muy importante que los chicos puedan diferenciar y saber qué está pasando con esa información que hace ese avatar. O sea, hay muchísimas cosas que vienen y que van a ser muy acelerado el crecimiento, ¿no? Entonces, voy a irme rápido porque el tiempo se acaba, pero también en Estados Unidos el libro lo aborda. Hay leyes estatales. Marcadamente la de California incluye un término que es el de Age Appropriate Design Code, que es cómo vamos a hacer un código para justamente conocer la edad, ¿no? Y van muy avanzados con mecanismos para poderla comprobar. También hay leyes en Colorado, Connecticut, Florida y Virginia. También Utah tiene leyes de Social Media Regulation Act, etc. Y también Arkansas. Entonces, fíjense, está pasando una revolución en nuestro país vecino, que además es nuestro socio comercial. También tenemos una ley en Estados Unidos, bueno, existe la FERPA, que es la que aplica el tratamiento de datos de educación en las escuelas. Sus papás pueden ir a ver cómo van, cuáles son sus calificaciones. Ahí no es mi privacidad y no quiero que veas, porque todavía les pagan las colegiaturas, ¿no? Pero como se conectan a través de dispositivos como el correo electrónico, generan mucha información, muchos perfiles de su actuar, de su forma de pensar, de cómo reacciona. Entonces ya existe la FERPA. También se pide el consentimiento expreso, también se le llama opt-in, para que los padres, cuando se trata de menores de 13 y 16 años, consientan, y se consideran datos sensibles, los de menores de 13 años. En fin, y pues vamos a hablar rapidísimo de lo que está pasando ahorita. La discusión en Estados Unidos es muy fuerte porque tenemos a 2 senadores muy activos que están modificando, ya son leyes aprobadas por el Senado. La COPA, que les mencioné, ahora viene la COPA 2.0, y la COSA, que es Kids Online Safety Act. Con estos 2 proyectos, ya en COPA 2.0 se prohíbe en Internet, fíjense, se prohíbe la recopilación de datos personales de menores de 17 años. Y para fortalecer esto, la Comisión Federal de Comercio creó una unidad especial de privacidad y marketing juvenil. Entonces, no estamos mal, ¿no?, en nuestra propuesta de que sea por la vía de la Ley de Protección de Datos Personales. Y por su parte, la COSA proporciona a padres e hijos herramientas, está más en la línea de los servicios digitales, para protegerse contra los daños en línea. Establece un deber de cuidado para las plataformas y les exige, fíjense qué importante, que activen configuraciones protectoras de los niños de manera predeterminada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes tienen una red social y pueden decidir tomar un descanso, ¿no? Take a break. Pero ¿qué pasa? Que a veces se lanzan esos productos a ciertos mercados con esa funcionalidad, pero otros mercados no la tienen. Pero aunque la tengan, es súper difícil encontrarla. Entonces, incluso adultos, ¿no? El otro día platicábamos con una adulta que decía, es que a mí me perturba ya ver videos y videos y videos, porque ¿saben qué es lo triste? Que cuando el cerebro no está listo para entender esas cosas de violencia explícita, de ver, hay cientos, y yo casi me atrevería a decir miles de videos sobre gente que va y ataca a personas que están en las, por ejemplo, vendiendo hamburguesas, o mujeres que se están peleando. Eso daña y lastima, fíjense, al cerebro, que es donde viven las emociones. Entonces ya la COSA se metió a eso y está analizando cómo se debe hacer un diseño seguro y tenga estos mecanismos predeterminados
o por defecto cuando se lancen. ¿No te molesta? Ya casi va a terminar. Y es que preferí usar el libro y no un guión porque es lo que ustedes van a poder consultar. Por último, importante pues que estos dos senadores, Mark y Cassidy, están trabajando en esto porque ellos recibieron de una encuesta para padres y madres, más del 90% coinciden en la necesidad de que las normas de privacidad infantil se extiendan a los adolescentes, porque antes llegaban hasta los 13 años. Y pues sí, los niños y niñas todavía carecen de esas capacidades cognitivas para que su tiempo en línea sea seguro. Me voy a brincar algunas otras cosas, simplemente decir qué está pasando entonces ahora en la región, para ya terminar. Y miren, es muy interesante porque tenemos en Latinoamérica y el Caribe muchas leyes ya de protección de datos que se han emitido desde hace 2 décadas, pero no se había entrado al análisis de la edad. Pero ya tenemos a 3 países que con una mnemotecnia les llamo los BEC, que son Belice, Ecuador y Cuba, que sí ya lograron entrarle a la discusión de la edad, ¿no? Y estos países sí están estableciendo ya unos umbrales que vamos a discutir en la segunda ronda de preguntas. Entonces es importantísimo que México ya le entre, ¿no? Hay también otros proyectos de ley, como en Argentina, en Chile, aquí los analizo, y México, que también ya en una iniciativa de ley que se presentó pero que nunca se aprobó, estableció los 16 años para los adolescentes, para que puedan consentir de manera directa. También abordamos, por último, casos relevantes que se están discutiendo en estos momentos en los Estados Unidos, el de Meta, de Snapchat, el de la Comisión Europea también versus Meta, y también el de TikTok de Blackout Challenge. Entonces, para terminar, yo diría que, bueno, reflexionando sobre el caso mexicano, sí tenemos que reformar las leyes actuales. Entre la Convención y el Reglamento Europeo pasaron 27 años, ya no hay tiempo, de verdad esto apremia, tenemos que sentarnos a discutirlo. Y no es, creo yo, una opción el elegir vivir en un estado de desconexión digital, eso no es realista. Eso tornaría altamente compleja la vida porque nos limitaría muchísimo para ejercer derechos y libertades, para poder educarnos, para acceder a servicios. Entonces no está a debate este tema de desconectar, sino cómo le hacemos para que sea de manera segura y a partir de qué edad podamos hacer esto. Y que ustedes, niñas, niños y adolescentes, sean los arquitectos de su propia navegación. El libro termina haciéndose muchas preguntas, porque en Europa han avanzado mucho en regulación de servicios digitales, por ejemplo, y nos preguntamos si en México también ya tenemos que regular eso. Nos preguntamos también si, por ejemplo, los proveedores de servicios de telecomunicaciones, cuando venden un celular, nunca te preguntan si lo va a utilizar un niño, ¿no es cierto? Y esos celulares ya tienen precargados lo que le llaman video data plans o paquetes de datos, y te dicen redes sociales ilimitadas, pero son redes que tienen interfaces y contenidos para adultos, y uno se lo da a su hijo porque lo quiere localizar y no tienes manera de saber que ya tuvo acceso a contenidos que los perturban, llámese de violencia explícita, sensualidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que estamos, ya no voy a abordar más porque leería todo el libro. Simplemente decirles que necesitamos un debate, gracias, primero nacional y luego regional. O sea, lo que queremos desde el Centro I es, decidamos en México el modelo, pero además que sea un modelo que quizás se pueda exportar, porque tenemos todo para hacerlo bien, entendemos a la industria digital y sus bondades. No queremos tampoco satanizarlas, que los niños en México, como los australianos en su momento, se van a quedar atrás en muchas cosas, porque también no van a poder a lo mejor acceder a ese mundo de la información y el conocimiento. Necesitamos sentar, eso sí, a la mesa, y ojalá la UNESCO, Rob, aquí te tiro una incitación para que nos ayude la UNESCO a ver si armamos foros con Centro I en donde ellas y ellos estén sentados en las mesas. Y que ustedes nos digan, ay no, la verdad que exagerado, yo me siento muy segura y ustedes están apanicados. Bueno, ¿sabían que un alto porcentaje de ustedes no le dice a sus padres o a sus madres que vio algo que los perturbó? Claro que no pueden dormir en la noche y tienen pesadillas y tienen ansiedad, pero no nos dicen, ¿saben por qué? Por el miedo a la desconexión. Porque luego es, dame ese teléfono y no vas a entrar, y entonces hay que salirnos de la ecuación de esa discusión
y más bien tener diseños seguros y decidir a partir de qué edad ellos pueden tener capacidad de agencia para directamente consentir y saber precisamente qué le va a dar ese servicio digital a cambio. Entonces, pues les agradecemos muchísimo el estar aquí hoy. Vamos a abrir una pequeña discusión.